Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais al inocente, a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Si recuerdan la última parte, el último párrafo que vimos en los versículos 1 al 8, la situación era que los discípulos iban por el medio de un campo recogiendo espigas, lo que de acuerdo a la ley era normal y era posible hacer, y comían de las espigas que iban recogiendo. Eso era, dejaban normalmente los campos las personas para que las personas más pobres pudiesen pasar y recoger espigas y comer de allí. Los discípulos de Jesús iban haciendo eso y los fariseos entonces buscaron la ocasión propicia, dijeron, para poder acusar a los discípulos, pero con ellos estaban acusando al maestro. Si los discípulos estaban haciendo eso, obviamente el maestro era el que les había enseñado mal. Y le preguntan, he aquí tus discípulos, o afirman, mejor dicho, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y ahí el Señor Jesucristo retrotrae un poco la historia, dando una respuesta basada en el Antiguo Testamento, en la situación de David, cuando él comió de los panes de la proposición, lo que no les era permitido normal y naturalmente comer a las personas que no eran sacerdotes, solamente los sacerdotes podían comer de ellos. Sin embargo, por una necesidad imperiosa que tenían en ese momento, sí pudieron comer. Y el segundo argumento es que los sacerdotes estaban normalmente sirviendo en el templo. Ellos también, entre comillas, profanaban el día de reposo porque no había que trabajar. Sin embargo, ellos estaban trabajando, estaban ministrando en el día de reposo. Por tanto, lo que el Señor les quiere llevar a pensar un poquito, a analizar a sus propias conciencias, es que de acuerdo a las mismas escrituras que ellos decían guardar y que eran supuestamente tan celosos para ello, en realidad estaban equivocando el concepto y el propósito del día de reposo. ¿Para qué se dio el día de reposo? Y él dice que se dio para el hombre y no el hombre para el día de reposo. El día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por consiguiente, la necesidad del hombre estaba en primer lugar antes que un acto ceremonial que era exigido precisamente por esa parte de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Y que, es más, ni siquiera los discípulos habían violado ni siquiera la ley ceremonial del Antiguo Testamento al recoger espigas, porque eso estaba considerado dentro de la ley. Y finalmente dice que el grave problema de los fariseos es que no habían entendido que lo más importante era la misericordia y no el sacrificio. Es decir, que era más importante el satisfacer la necesidad de una persona, en este caso, y no tanto la ley ceremonial. La ley ceremonial estaba bajo esa consideración. Porque finalmente termina con el último razón o argumento, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Le estaba diciendo que Él estaba allí en ese lugar y en consecuencia Él tenía autoridad sobre el día de reposo, porque quien estableció el día de reposo es precisamente el Creador. Y Él estaba allí presente. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, en autoridad, y en consecuencia la obediencia a Jesús era mayor o más importante que la obediencia ceremonial de un día.
Luego, entonces tenemos el otro párrafo que habla del mismo tema, de la misma situación del día de reposo, y va a confrontar otra vez Jesús a los legalistas de su tiempo. Otra vez es el tema el mismo. El pensamiento que aparece aquí en cuanto a la escena que describe Mateo es la misma situación, pero hay algunos matices interesantes que podemos observar. Primero, el lugar. No era lo mismo. En el primer caso, pasaron por los sembrados, ¿cierto?, en un día de reposo, y ahora era en versículo 9, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. O sea, el lugar era distinto y la connotación que tenía el lugar también era, por supuesto, distinta. ¿Qué es lo que era una sinagoga y dónde había nacido? Aproximadamente la mayoría de los historiadores piensan que las sinagogas nacieron como una necesidad en el tiempo del cautiverio babilónico, cuando quedaron sin templos. Recuerden, los babilonios destruyeron el templo de Jerusalén, se lo llevaron cautivo por 70 años, y allí los judíos no les quedó otra cosa que establecer algún lugar de reunión donde no podían hacer sacrificios, porque los sacrificios solo se podían hacer en el templo, pero sí podían mantener la sana costumbre de leer las Escrituras, es decir, leer la Torá o la ley del Antiguo Testamento. Y entonces se transformó en el tiempo de Jesús ya en un lugar donde se reunían permanentemente los días sábados para poder estudiar la palabra de Dios. Esta institución era muy importante en ese sentido porque permitía poder profundizar en las Escrituras. Recuerden que alguien se paraba y leía, normalmente el encargado de la sinagoga leía en el rollo sobre algún texto en particular del Antiguo Testamento, y luego alguien de los varones que estaban allí podía levantarse y hablar sobre ese tema en cuestión. Para poder entender un poquito en términos prácticos cómo funcionaba, yo quiero que vayamos a Marcos, porque allí está muy claramente lo que ellos hacían. Marcos, capítulo 1, versículo 21. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba Jesús, ¿verdad? Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, ese era el propósito de la sinagoga, era enseñar la palabra de Dios. En un momento determinado el Señor Jesucristo se presentó allí diciendo que Él era el cumplimiento. Eso está en Lucas capítulo 4, versículos 16 en adelante, donde el Señor muestra que Él era el cumplimiento de ese párrafo que se leyó en ese momento en el día de reposo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, el Señor Jesucristo tenía como hábito permanente asistir a la sinagoga, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito la profecía de Isaías, ¿cierto? Y luego, dice el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ese era entonces el propósito de la sinagoga, era un lugar de enseñanza de la palabra de Dios. Y una cosa interesante que podemos sacar en aplicación para nosotros en el día de hoy, que hoy la iglesia o el lugar físico donde nos reunimos tiene también ese propósito principal, el estudio de las Escrituras, con la cual se glorifica a Dios. Nosotros tenemos estos lugares para estudiar la Escritura y también para honrar al Señor de la Escritura. Por tanto, si el Señor Jesucristo tenía como costumbre permanente asistir, obviamente también debiese ser para nosotros una prioridad en nuestras vidas. Asistir constantemente, como dice el autor de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora, en ese lugar entonces sucedió lo que va a relatar, va a describir enseguida el evangelista Mateo. Y aquí dice, había allí uno que tenía seca una mano con parálisis, de tal manera que es una expresión, una forma de decir, ¿cierto? Porque una mano sin vida, en otras palabras, ¿no?
una mano seca, una mano sin vida, una mano incapaz de poder realizar su función natural. Ya que había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Yo quiero que observen varias cosas aquí. ¿Dónde tenían puesta la mirada estas personas? ¿Cuál era el propósito que tenían en sus corazones? ¿Estaban preocupados por la situación del hombre? No, sino que lo tomaron como excusa. Jesús vio a un hombre necesitado, mientras ellos vieron una ocasión para acusar a Jesús. En el fondo, les importaba muy poco lo que pasaba con la necesidad de una persona. Ese no era su principal objetivo. Ellos estaban mirando la ocasión. ¿Podrá sanar en un día de reposo? Y si sana en el día de reposo, entonces va a violar la ley. Eso estaba en su mente, en su corazón. Miren cómo el legalista tiene esta característica. Este es un síntoma de un legalista. Es una persona más preocupada por el ritual, por la ceremonia, que por la necesidad real de las personas. A él no le interesa lo que pase con las personas. Si hay alguien que tiene una tremenda necesidad, para el legalista eso no tiene importancia. ¿Qué es lo que tiene importancia? Que se cumple el ritual de acuerdo a una ceremonia preestablecida. Por eso yo siempre hago énfasis que la ceremonia no tiene preponderancia sobre la situación puntual de la persona, sobre una necesidad física, sobre una necesidad espiritual o sobre una necesidad emocional. Cuando hay una persona que está en una necesidad así, nosotros debemos buscar la forma de poder atender y satisfacer esa necesidad antes que cumplir con un ritual o una ceremonia, según conceptos humanos, porque recordemos que a Dios se le puede adorar en cualquier parte. Acuérdense que, como dijo el apóstol Pablo, él no habita en templos hechos por manos humanas, como si necesitase de hombres, ¿cierto?, que le adorasen. Él no necesita de eso. Simplemente nosotros necesitamos estos lugares para reunirnos con el propósito de honrarlos, pero el Señor está en todo lugar, en todas partes. Y el propósito del día de reposo, otra vez, es para el hombre, para que el hombre descanse y pueda honrarlo a Él en un día particular, y no para que nosotros hagamos de eso una tremenda ceremonia y entonces dejemos de lado lo que realmente importa, que es la situación de una persona. Veían al hombre, estos fariseos, como un instrumento propicio para acusar a Jesús de violar las ordenanzas del sábado. Los fariseos hacían caso omiso de la enseñanza de Jesús, que la misericordia era más importante que los sacrificios. Recuerden que poquito antes él va a decir eso en el versículo 7 del capítulo 12. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. No, ellos no entendían esto y pensaban que los sacrificios, la ceremonia, el cumplimiento de ello era más importante que la misericordia. Este hombre tenía un grave problema en su mano. Lucas dice que era su mano derecha, más encima. Lucas 6:6, que es el texto paralelo, Lucas dice que era su mano derecha. Y todos sabemos, la mayor parte de la población mundial siempre ha sido diestra. Son pocos, digamos, no son muchos los que son zurdos. La mayoría son diestros y en consecuencia la mano derecha es importantísima para cualquier labor que él tenía que realizar. En su trabajo no podía desarrollarlo adecuadamente. Es un detalle, parece sin importancia, pero tiene mucha importancia considerando que el hombre estaba necesitado, muy necesitado, de tener su mano dispuesta y adecuada para poder hacer su trabajo cotidiano. La pregunta de los fariseos está llena de intención, entonces. No es así nomás, no es al azar. No es que ellos preguntaron porque querían saber. A veces las personas preguntan cosas y aparentemente se interesan en la Biblia, pero no se interesan en la Biblia. Tienen el propósito de preguntar simplemente para sacar provecho para otros propósitos y no precisamente para aprender. Y eso es lo que pasaba con ellos. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Una pregunta teológica parece, ¿cierto? Pero en realidad no tenían ellos en absoluto ningún interés en que el Señor Jesucristo les enseñara al respecto. Ellos no estaban preocupados de la enfermedad del hombre en absoluto, ni de sus consecuencias. O sea, ¿qué pasa con este hombre? ¿Qué ocurrirá cuando él tenga que llevar la comida a su casa por el trabajo que debe realizar? ¿No? A ellos no les interesaba eso.
Marcos es mucho más inquisitivo y dice en Marcos capítulo 3, versículo 2, si ustedes van allí, es el texto paralelo también de esta parte, de este párrafo, y en el versículo 2, Marcos dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Miren lo que dice, le acechaban. O sea, estaban como un animal salvaje viendo en qué momento uno de la manada era herido, en este caso el Señor, ¿cierto? Con el propósito de atacarlo, con el propósito de destruirle. Esa era la finalidad que tenían ellos. Ellos no querían solo hacer una acusación así pública, sino querían hacer una acusación legal, porque había quebrantado la ley, entonces eso podía ser causa de muerte en cierto caso. Por eso ellos enfatizaban eso, le acechaban, dice. Podemos notar que los fariseos esperaban que Jesús le sanara, y esa es otra observación interesante. Miren lo que dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Por qué dicen eso? Porque había un hombre que tenía una necesidad de ser sanado. Ahora, ¿no les llama la atención eso? Piensen un poquito. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y le preguntaban, dice, para poder acusarle. Ese era el propósito. Lo acechaban para acusarlo. ¿Qué es lo que estaban esperando ellos? ¿Qué es lo que ellos creían que Jesús podía hacer? Sanarlo. Y si podía sanarlo, ¿no era esa una evidencia de que no era una persona común y corriente? ¿Entienden? O sea, es muy ridículo lo que ellos dicen, porque quieren tentar a Jesús para que Él sane. Eso significa que estaban admitiendo que Jesús tenía el poder de sanar. Y si tenía el poder de sanar, entonces quería decir que no era un hombre común y corriente, un maestro, nada más, como mucho de lo que ellos tenían. Que si tenía esa capacidad y ese poder, era porque procedía de Dios. Y eso es lo que también quieren negar, por ejemplo, en el caso de otra sanidad, en el caso de la sanidad del ciego de nacimiento, en Juan capítulo 9. Tampoco a ellos les interesa que este hombre haya sido sanado, no tienen ningún interés en eso. En el capítulo 9 de Juan, una vez que el Señor Jesucristo sanó a este hombre, versículo 9, dice, unos decían, Él es, y otros, a Él se parece, respecto al ciego. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo, pero se había hecho un tremendo milagro. Pero ellos no estaban poniendo su mirada en el milagro, ni en el hecho de que el hombre estaba allí, que era la evidencia de que efectivamente Jesús tenía poder para sanar, sino que porque no guarda el día de reposo. ¿Ven? La ceremonia era más importante que la necesidad. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Y entonces comienzan una interrogación hasta que finalmente el ciego le da una clase de teología. En los versículos últimos, dice el versículo 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Se refiere a Jesús. Respondiendo el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Está diciendo ignorante, en otras palabras, ¿cierto? Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Miren lo que estaba diciendo el ciego. Está diciendo, ustedes debiesen saber esto, y la verdad es que no lo saben. Y efectivamente Dios utiliza a una persona que está en condiciones de tener una relación íntima con Dios. Desde el principio no se ha oído decir que a alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Miren la clase de teología que le da el ciego a los maestros de Israel.
porque estos hombres tenían su corazón totalmente endurecido, no les importaba lo que realmente tenía que ver con la persona de Dios y con la persona de Jesús, que era Dios y se estaba revelando a ellos a través de esto. Ellos reconocían que Jesús podía sanar, lo habían visto en más de una ocasión y no podían refutar lo evidente. Pero ¿qué hacían? Interpretaban esa sanidad de acuerdo a su propio criterio. No negaban el poder de Jesús para sanar, no podían refutar eso. Sin embargo, estaban tratando de usar como ocasión ese hecho, el hecho de que Jesús sanara a las personas en su necesidad, para acusarlo. Es interesante esta forma de proceder que tenían los fariseos. Los fariseos enseñaban que sanar en el día de reposo era un trabajo que quebrantaba la ley, rompía la ley porque no había que trabajar. Y si alguien sanaba a otro, lo estaba trabajando, estaba haciendo algo y en consecuencia quebrantaba la ley. Y conociendo ellos el carácter misericordioso de Jesús, lo confrontan y lo colocan como, por decirlo así, entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque si Jesús sanaba al hombre, entonces eso significaba que estaba, según ellos, quebrantando la ley del sábado. Y si no lo sanaba, entonces Jesús no era misericordioso. ¿Ven cómo tratan de buscarlo allí, tratar de buscar algo para acusarlo nomás? Si sana el día de reposo, lo acusamos de quebrantar la ley. Si no sana, lo acusamos de falta de misericordia. Pero él sabían que Jesús era misericordioso porque ya había sido evidente a través de obras que ellos habían sido testigos presenciales. Entonces dijeron, bueno, si hay un hombre que está enfermo y está Jesús presente, entonces Jesús tiene que sanarlo. Y al sanarlo, nosotros lo vamos a acusar. No había otra cosa, ese era el propósito en sus corazones. Y recuerden que vimos que desde aquí en adelante Mateo comienza a mostrar, a relatar cómo cada vez la odiosidad hacia Jesús fue creciendo mucho más. Fue, como dicen los músicos, increciendo, fue aumentando sustancialmente hasta que finalmente, como bien sabemos, lo colocan en una cruz. Dentro de las estipulaciones para guardar el sábado, los fariseos enseñaban que solo era lícito prestar ayuda a quienes estaban en peligro inminente de muerte. Miren, allí tenían otro argumento, porque el hombre que tenía la mano paralizada no estaba en peligro inminente de muerte. O sea, podía ser que Jesús dijera, hoy es sábado, no lo voy a sanar, pero mañana ya no es día de reposo, lo vamos a sanar. Entonces ellos estaban juntando varios argumentos, supuestamente desde el punto de vista humano, para tratar de hacer caer al Señor Jesucristo. Solamente era lícito prestar ayuda y auxilio a quienes estaban en peligro inminente de muerte. Por tanto, si Jesús los sanaba, tendrían una acusación legal. Esto es importante. Legalmente iban a tener un argumento y iban a decir, bueno, quebrantó la ley en tal parte del día de reposo y en consecuencia debe ser juzgado. Y de esa manera, o sea, si es que llegaban a acusarlo legalmente, poder condenarle a muerte por ese delito deliberado contra la ley. Aunque ellos no podían tomar la ley, digamos, ejecutar la pena de muerte, porque estaba prohibido para ellos, solo los romanos lo podían hacer. Sin embargo, podían incitar a los romanos o presionar a los romanos, como lo hicieron al final de su vida, para que lo pudiesen condenar a muerte. Es increíble cómo ellos hacían caso omiso a su propia maldad. ¿Por qué? Porque esto que ellos estaban maquinando en su corazón, esto sí era quebrantar el día de reposo. O sea, el propósito que ellos tenían de acusar a Jesús para ser condenado, esto sí quebrantaba el día de reposo, porque quebrantaba la ley moral, que era la más importante. Porque deseaban mal, y no solo deseaban mal, sino maquinaban un complot para que fuese condenado un inocente. Eso sí que era maldad, no la ceremonia, no lo externo. Y hermanos, esto es importante de considerar. Nosotros debemos entender el cristianismo de esa perspectiva. Más que un asunto ritual externo, el cristianismo es algo interno del corazón. Y por eso que las intenciones del corazón son juzgadas tanto como las acciones que nosotros realizamos. No es simplemente lo externo. Yo no le hago mal a nadie. Eso dice la gente, ¿cierto? Yo no le hago mal a nadie. Pero en el corazón hay muchas maquinaciones perversas. Y esas maquinaciones perversas no pasan desapercibidas delante
de Dios que puede ver todo lo que hay en nuestro corazón. Por tanto, ellos hacen caso omiso a su propia maldad para acusar a un inocente por envidia, simplemente porque mucha gente estaba siguiendo a Jesús y ellos no podían soportar que perdieran ellos, entre comillas, la popularidad, que era lo que finalmente perseguían. Lo que ellos maquinaban era algo perverso y diabólico, con lo que sí violaban la ley del sábado. Ahora, el Señor Jesucristo entra en escena otra vez y va a responder de una manera tremenda. Uno vea y lee lo que Jesús hizo, la forma en que enfrentó la oposición, y dice qué increíble la sabiduría, la extraordinaria sabiduría que Él manifiesta. ¿Cómo uno poder tener esa capacidad, verdad, de poder responder claramente, en forma directa, sin embargo, traspasando, en vez de ser acusado él, finalmente la acusación vuelve en contra de su acusador, de una manera muy, muy especial. Pero aquí no hay, no se relata algo que es muy importante y que sí aparece en Lucas 6:8, que es el texto paralelo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Más, versículo 8, él, ¿qué dice? Conocía los pensamientos de ellos. Esto sí que es fuerte. Él conocía los pensamientos de ellos. Esto es muy, muy interesante porque él veía las intenciones que ellos tenían. Él sabía qué es lo que estaban maquinando. Independiente de lo que los fariseos externamente estaban diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesús sabía que no era una pregunta con intención de poder saber algo más de teología o de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Jesús sabía que no querían aprender de él, Jesús sabía que querían acusarle. Y por eso es que es interesante lo que Lucas dice, que él conocía sus pensamientos, las intenciones profundas de sus corazones. ¿Cómo pensaban? ¿Cómo ellos pensaban que podían esconder sus verdaderas intenciones con un aparente interés teológico? No sabían que Jesús escudriñaba sus corazones y no podían esconderse de aquel que todo lo sabe. En más de una ocasión se ve esto mismo. Cuando llevan a ese paralítico y lo meten por el techo, ¿recuerdan? Sacan las tejas y lo meten por el techo. Allí, en ese momento también, dice que el Señor Jesucristo conocía las intenciones de su corazón. Porque ellos decían dentro de sí, ¿cómo éste puede perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Y Jesús les responde, ¿por qué piensan eso en sus corazones? O sea, los deja en evidencia. Esto debe haber sido tremendo. ¿Se imaginan de estar delante del Señor Jesucristo y que Él escudriñe lo que hay dentro del corazón y nosotros estar tratando de tener una apariencia de piedad? Y Él viendo realmente lo que está pasando, sabiendo qué es lo que hay en el corazón. Hermanos, esto es algo que tenemos que recordar siempre. Recuerden, Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos aparentar muchas cosas, sin embargo, la realidad, la evidencia, lo que nos deja desnudo ante Él es el hecho de que Él escudriña todo. Y es interesante cómo la Biblia corrobora esto y dice que hoy, por ejemplo, lo hace a través de un instrumento que Él tiene, y el instrumento es la palabra de Dios. El autor de Hebreos dice, en capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, miren lo que discierne, los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es fuerte. Uno tiene que entender eso. El Señor, por medio de su palabra, penetra hasta lo profundo del alma y sabe perfectamente discernir, es juzgar. Juzga las intenciones y los pensamientos de nuestros corazones. Estamos tal cual somos delante de Él. No podemos escondernos, no podemos fingir, podemos engañarnos entre nosotros, pero no podemos engañarlo a Él.
Los fariseos deberían haber evaluado, cuando vieron que el Señor Jesucristo tenía características distintivas de no ser un maestro más, deberían haber ellos evaluado también sus propios corazones para que pudiesen ver que quien estaba delante de ellos podía penetrar aún los pensamientos más íntimos de sus almas. Nosotros no podemos fingir interés teológico con otra intención, porque el Señor conoce perfectamente lo que hay en nuestros corazones. Y entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Otra vez debemos recurrir a los textos paralelos para ver cronológicamente qué es lo que viene enseguida. Él, antes de hacer la pregunta que aparece en Mateo, lo más probable es que ocurra lo que dice Marcos 3:3, por ejemplo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y Lucas corrobora este mismo concepto. Lucas 6:8. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él se levantó y se puso en pie. Antes de la pregunta que hace Mateo en el versículo 11 está este hecho. O sea, ¿qué hizo posteriormente el Señor Jesucristo? Da a entender que cuando le preguntan los fariseos, Él los queda mirando, ¿cierto? Como diciendo o mostrando que Él conocía algo más, que no podían engañarlo. Y en ese momento, Él llama al hombre de la mano seca y lo coloca en medio de ellos, para que todas las miradas estuvieran puestas en Él. ¿Cuál sería la intención? La finalidad de Jesús parece ser que todos vieran la necesidad del hombre y entonces hace una pregunta retórica, es decir, una pregunta con respuesta. ¿Para qué lo coloca en medio? Para destacar que este hombre efectivamente tenía una necesidad imperiosa, que era el problema de su mano. Que todos pudieran colocar su mirada en el hombre. El Señor Jesucristo quería que ellos vieran que la necesidad del ser humano está por sobre cualquier otra consideración ceremonial. Quería llevarles a que pensaran, a que hicieran una reflexión respecto a lo que realmente estaba pasando con este hombre en cuanto a su necesidad. ¿Y cuál es la pregunta que Jesús hace? ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Miren cómo él empieza con un argumento de menor a mayor. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo? Bueno, está haciendo una pregunta que requiere una respuesta según la ley. ¿Y qué decía la ley? Estaba establecido ayudar a un propietario de un animal que hubiese caído. Y debía ayudar a levantarlo. Es decir, en Deuteronomio capítulo 22:4, dentro de la ley esta civil, ¿cierto? El Señor Jesucristo o Dios había establecido que esto era algo que se debía hacer. Era un acto de misericordia, de compasión hacia el animal de su prójimo. Capítulo 22, versículo 4. Dice, si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Eso estaba establecido en la ley. O sea, debes ayudar a un animal, y ni siquiera tuyo. Miren lo interesante de esto. Ni siquiera tuyo, sino de tu prójimo. ¿Qué es lo que decía la ley? Ayúdalo. Y el Señor Jesucristo sabía que los fariseos conocían la ley. Entonces, ahora coloca inclusive un argumento de una práctica común, aparentemente que se daba en ese tiempo, que tenía que ver con el caso de una oveja, que era similar al del asno. Una oveja valía menos que un asno. Y por eso el Señor Jesucristo coloca a la oveja para poder mostrar otra vez el mismo principio. La costumbre de ese tiempo era que nadie, aunque fuera día de reposo, si la oveja caía en un pozo y no podía salir por sí misma, la dejaba allí, sino que iba y la ayudaba para sacarla del pozo. Eso era una costumbre que se daba en su tiempo. Y por eso que cuando el Señor Jesucristo termina, nadie dice nada. Todos se quedan callados. Con eso afirmando que efectivamente ellos sí podían hacer ese trabajo en ese día porque había un animal en peligro. Y eso estaba conforme también
a estipulaciones que se daban en el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 12, versículo 10. Allí dice: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El justo cuida de la vida de su bestia, y si la vida de la bestia estaba en peligro, en ese caso, obviamente la sacaba. Era un acto de misericordia incluso para un animal. Y él quería llevarles a pensar un poquito. La respuesta o el silencio a la pregunta que Jesús hace, como dicen, el silencio otorga, ¿cierto? Ese es un dicho que tenemos nosotros, es decir, guardar silencio y decir, bueno, sí, efectivamente es así. Ninguno de ellos se levantó a refutar y a decir, no, nosotros jamás lo haríamos en el día de reposo, porque eso sería lo lógico, ¿cierto? Si no era así. ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque lo hacían. Entonces, apuntando del argumento de menor a mayor, el Señor Jesucristo ahora va al meollo del asunto, es decir, a lo que realmente importa. Y dice en el versículo 12, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Ahí está el argumento de menor a mayor. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Y esto es un argumento fuerte contra los animalistas de hoy día. ¿Cuánto más vale un hombre que un animal que tanto le prestan atención, que son capaces de hacer cualquier cosa por un animal, sin embargo no tienen ningún tipo de temor para asesinar un ser humano en el vientre de su madre? Quieren en Chile, por ejemplo, eliminar el rodeo porque es un acto salvaje contra los animales, pero esos mismos que quieren eliminar el rodeo, que están dispuestos a matar a un bebé en el vientre de su madre. Y lamentablemente este tipo de filosofía y pensamiento ha entrado, se ha metido entre los cristianos, y hay muchos cristianos que consideran casi a un animal como más importante que un ser humano. Eso no puede ser. Porque el Señor Jesucristo hace una comparación notable. Aquí dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Vale mucho más un hombre. Y miren que no es la única vez que Él lo dice. Mateo 6:26, cuando le dice que no nos afanemos por lo que hemos de comer, de beber o de vestir. Versículo 26 dice, mirad, pongan atención las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Otra vez, argumento de menor a mayor. Luego en el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué mucho más a ellos? Porque el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. El ser humano es distintivo, es diferente. Pero hoy parece que el ser humano es la peor plaga que existe en la tierra. Como alguien dijo, viviríamos mejor si el ser humano no existiera. El mismo que lo dijo es un ser humano. Así de irracional es el pensamiento del hombre en el día de hoy. Nunca debemos olvidar que todo ser humano lleva la imagen impresa del Creador. Es imagen y semejanza del Creador. El pecado la ha distorsionado, por supuesto que sí, pero el ser humano sigue siendo el ser más importante que hay en la tierra. Porque tenemos una conexión con Dios. A pesar de que por el pecado nace todo ser humano separado de Dios, sin embargo, hay algo en su corazón que le pide, ¿cierto?, el conocimiento de un ser superior. Y por eso que todo ser humano es un adorador. O adora a Dios verdadero, o adora a dioses falsos que se crearon en su imaginación, o se adora a sí mismo. Siempre va a adorar a alguien, porque tiene eso impreso en su alma. Y entonces, una vez que el Señor Jesucristo, bueno, más adelante otra vez lo vuelve a decir en capítulo 10, versículo 19 del mismo Mateo, versículo 29, creo que sí, 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Ven? Otra vez está el principio allí bastante explícito. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Aquí está la respuesta directa. Es lícito hacer el bien en los días de reposo. Jesús aquí plantea su tesis principal,
por medio de una pregunta solo podía ser respondida afirmativamente. Este es un argumento, como dije, menor a mayor, resaltando la importancia superlativa o suprema del ser humano en comparación con el animal o los animales. Por tanto, aquí está la conclusión. Si un animal es digno de compasión cuando sufre, ¿cuánto más un hombre cuando tiene una necesidad? Esa es la aplicación. ¿Cuánto más un hombre cuando tiene una necesidad? El texto paralelo de Marcos dice que Jesús les dijo: ¿es lícito los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Miren, lo mismo que le hicieron la pregunta para acusarlo, quedaron sin voz en ese momento porque entendieron las implicaciones de lo que el Señor Jesucristo le estaba preguntando. Versículo 5, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Esto agrega Marcos. Mire, mirándolos alrededor, miró las caras de todos ellos, es decir, colocó la mirada en sus rostros. Pero dice, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Cuántas veces el Señor habrá mirado así a los hombres? Mirando la dureza de sus corazones, que no quieren reconocer su condición real delante de Dios. Y con enojo, porque el Señor sabía lo que había en sus almas y que ellos estaban en contra de Él y no tenían otro propósito en su vida que no fuera acusar al Señor Jesucristo para que fuera condenado. Eso era lo único que perseguían, no querían otra cosa. Y cuidado, porque los legalistas a veces también dentro de la misma iglesia pueden producir problemas graves, porque sus corazones no es agradar a Dios, sino es agradarse a sí mismo. El legalista tiene esa característica como esencia. Él quiere agradarse a sí mismo. Dice, yo quiero agradar a Dios, pero en el fondo quiere agradarse a sí mismo. Porque después de cumplir con alguna ceremonia, dice, qué bueno soy, qué buen cristiano soy. En el fondo es alabarse a sí mismo. El legalista tiene ese problema y no le interesa lo que pase con los demás. Por eso hay que recalcar una cosa importante. La iglesia, la verdadera familia espiritual está en la iglesia y nosotros debemos cuidarnos el uno al otro. Somos interdependientes, nos necesitamos el uno con el otro. Cuando alguien sufre, todos sufrimos. Cuando alguien se alegra, todos debemos alegrarnos. Pero a veces ocurre que es más fácil identificarse con el sufrimiento que con la prosperidad de otros. ¿No es verdad? Porque cuando alguien prospera, empieza algo que se llama envidia adentro del corazón. Nosotros debemos ayudarnos mutuamente y eso es lo que quiere enfatizar el Señor. Lo que Él quería enseñar es que la misericordia, la aplicación de la misericordia es lo que más debe movernos a nosotros. Y no otra cosa. Si ser misericordioso significa pasar a llevar una ceremonia, dejemos la ceremonia a un lado. Preferible ser misericordioso. Eso es más importante. Si un día alguien de nosotros viene en camino al templo, por ejemplo, un día domingo, y alguien está en dificultad, ¿quién es más importante? ¿Atender al que está en dificultad? Atenderlo, porque esa es la expresión del amor cristiano en esencia, esa es la misericordia práctica. ¿Entienden? Eso es lo que el Señor está enfatizando aquí. El lícito ayudar y aliviar el sufrimiento de un ser humano en todo tiempo, independiente de que sea día de reposo o no día de reposo. Independiente que haya una ceremonia que cumplir o no haya una ceremonia, más allá de eso, lo más importante es poder atender a la necesidad. Recuerden que el Señor está mirando nuestros corazones. Tiene que haber sido muy especial para los fariseos cuando el Señor Jesucristo posó su mirada en ellos y los empezó a mirar uno por uno, seguramente, a los ojos, porque se descubrió lo que había en sus almas. Y uno dice, bueno, entonces entendieron. Lamentablemente no fue así. Recuerden que nosotros Pablo dice que debemos imitar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, dice Pablo en el capítulo 5 de Efesios, versículos 1 y 2. Debemos ser imitadores de Él. ¿Y cómo es nuestro Padre Celestial? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos.
nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Si Él es un ser misericordioso y a nosotros nos renueva su misericordia todos los días, ¿cómo debemos comportarnos entonces con nuestro prójimo? De la misma manera. Entonces la ceremonia, el ritual, no tiene preponderancia por sobre la necesidad humana. Esa es la gran enseñanza del párrafo. Jesús no estaba quebrantando el día de reposo, sino que lo que normalmente ellos pensaban que quebrantaba el día de reposo era las estipulaciones que ellos habían añadido a la ley. Pero no, la verdadera ley que Dios había establecido. Jesús fue el único que cumplió perfectamente la ley en todos sus ámbitos, en el ámbito moral, ceremonial y civil, de tal manera que nunca quebrantó ningún mandamiento de parte del Señor. Lo que quebrantó normalmente fue las añadiduras, estos pensamientos que ellos colocaron o añadieron estas reglas humanas a la ley. Y entonces, ¿qué hizo? Una vez que dice que es más importante el hombre y que es justo hacer bien en el día de reposo, entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como las otras. Hay un detalle aquí en esta sanidad, a ver si lo encuentro. ¿Cómo sanó Jesús a ese hombre? ¿Qué hizo Jesús para sanarlo? ¿Ya? No hizo nada, ¿cierto? No hizo absolutamente nada. Y miren, los fariseos no podían acusarlo de haber trabajado para sanar a alguien. No hizo nada. Simplemente le dijo: extiende tu mano. Ni siquiera le dijo: sé sano, ¿verdad? Sino que extiende tu mano. Y le fue restaurada sana como la otra. Ahora, para que extendiera su mano, y es interesante en esto, porque Jesús le dio una orden, este es un imperativo, le dio una orden al hombre, pero para que hiciera eso tenía que haber sido sanada su mano ya. Porque no podía extender su mano y la mano estaba muerta. O sea, le da la orden y al mismo tiempo el poder para que lo haga. ¿Recuerden otro caso así? Cuando llega a la tumba de Lázaro. Le dice: Lázaro, ven fuera. Lázaro estaba muerto. En esa palabra iba el poder para resucitarlo. Y por eso Lázaro obedeció. Y ahora le dice al hombre: extiende tu mano, y para eso tenía que haber también el poder para sanarlo. Y el hombre extendió su mano y dice: y le fue restaurada sana como la otra. No hizo absolutamente nada. Es diferente. ¿Recuerdan al leproso? Puso la mano sobre él. A otro en algunos casos le colocaba la mano sobre ellos. A otro le daba la orden de ser sano. Por ejemplo, al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero acá nada, simplemente extiende tu mano. Y estaba en medio de ellos, o sea, de todos. Y quería decir el Señor Jesucristo: este hombre tiene una necesidad y eso es más importante que una ceremonia, un ritual del día de reposo. Eso fue lo que dejó allí en ese momento a los fariseos. Y entonces los fariseos se convirtieron, ¿cierto? Se fueron quebrantados y creyeron en Jesús y lo siguieron. ¿Qué dice el versículo 14? Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Miren, el odio es tremendo. El odio es algo que carcome. ¿Y a quién más hace daño el odio? ¿A quién es? A la persona que lo experimenta. A la persona que lo experimenta. Hermano, tenemos que tener cuidado porque nosotros somos propensos a este tipo de emociones. Uno dice: no, yo nunca lo haría, pero la verdad es que dentro del corazón, el corazón es engañoso y de repente se da vuelta la cosa, ¿verdad? Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Marcos dice: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Y esto es significativo. ¿Quién eran los herodianos? Eran un grupo que eran seguidores de la dinastía de Herodes. Era un grupo político y no tenía nada que ver con los fariseos, porque los fariseos eran nacionalistas, desde la perspectiva de que ellos odiaban a los romanos y a todo lo que era la ocupación romana en Palestina. En cambio, los herodianos estaban de acuerdo con eso, porque de hecho los romanos eran los que le permitían a Herodes estar en el trono. O sea,
era como el agua con el aceite. Era como si uno del Partido Comunista se juntara con un UDI, ¿cierto? Aquí en Chile. O sea, nunca se iban a poner de acuerdo, nunca estarían en la misma alianza. Pero aquí sí lo hacen. Miren lo que hace la odiosidad, la maquinación contra la persona de Jesús. Le hace ponerse de acuerdo a dos personas que no tenían nada en común, o a dos grupos de personas que no tenían nada en común. Sin embargo, tomaron consejo, dice, con los herodianos. ¿Por qué los fariseos buscaron a los herodianos? Porque tenían poder político. Y ellos tenían poder religioso. Entonces ahí se junta el poder político y religioso contra la persona del Señor Jesucristo. Después también se produce la crucifixión del Señor Jesucristo cuando se pone de acuerdo Herodes con Pilato. ¿Para qué? Para condenar al Señor Jesucristo. Es decir, el odio contra la verdad, el odio contra el que es la encarnación de la verdad, ¿cierto? La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Viene de una manera tan fuerte al corazón del hombre que es inevitable para estos hombres esconder sus verdaderas intenciones. Tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ellos no querían simplemente una acusación para que dejara de hablar, ¿cierto?, sobre Dios de la manera en que lo hacía, llamándole Padre, no. Ellos querían destruir, no querían saber nada con él. Qué parecido a lo que pasa en el día de hoy con la sociedad en la cual vivimos. La sociedad en la cual vivimos quiere sacar el nombre de Dios de todas partes, de todas partes. Le dan náusea al nombre de Dios. Siquiera el nombre de Dios ya dan náusea. Quieren destruir todo vestigio que tenga que ver con principios cristianos normativos en la sociedad. No quieren nada de eso. Odian aquello. En estos momentos hay 62 leyes en el Congreso Nacional, 62 leyes que la gente no tiene idea y que están aprobando para destruir el cristianismo. Dice, no, pero no es algo contra el cristianismo. No, las leyes no aparecen así, pero destruyen la familia porque destruyen, en el fondo, todo el sistema establecido y creado por el cristianismo durante 2000 años y que le ha dado vida a la sociedad occidental. Si no fuera por el sistema de pensamiento judeo-cristiano, la sociedad occidental no sería lo que es. Porque odian el nombre del Señor Jesús. Por eso cuando alguien sale con algún argumento y dice, no, Dios dice esta otra cosa, inmediatamente lo aplastan. Los medios de comunicación nunca van a llevar a una persona para que defienda su postura cristiana, nunca. Al contrario, lo que quieren hacer es burlarse. Y estamos en una sociedad así, una sociedad pagana, 100%, y que odia al cristianismo. Y el Señor Jesucristo lo dijo, si lo odiaron a Él, ¿cuánto más van a odiar a sus seguidores también? Y por eso nosotros tenemos que prepararnos en nuestras casas, tenemos que preparar a nuestras familias, porque las cosas van a ser más terribles cada vez. Cada vez. Una de las leyes quiere quitar completamente la patria potestad de los padres. ¿Qué es lo que significa eso? Que los padres tienen derecho preferente a criar a sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones. Eso lo quieren quitar completamente. El Estado quiere tomar ese rol. Y ustedes han visto lo que pasó con el Sename. Miren la aberración. ¿Cuántas muertes? Una cantidad increíble de muertes. Y le quitan simplemente a un niño de su casa porque tiene un conflicto con los padres o porque el niño hizo algo, lo toman y lo llevan ellos para supuestamente ayudarlo, y lo que están haciendo es destruirlo a los chicos, jovencitos. El otro día murió una chica de 16 años que era de acá del sur. Y yo le decía a mi hija cuando mostraban la fotografía, era interesante, cuando estaba chiquitita, una cara de la niñita así como sonriente, con sus ojitos vivos. Después la mostraban cuando tenía como 14 años, todavía la niña bien. La última foto que le tomaron, sus ojos caídos, sus párpados caídos, sus ojos de tristeza eran evidentes. Y eso lo hace el Estado. El Estado es terrible, el Estado es una plaga. Lamentablemente, y el sistema que nosotros estamos viviendo en un marxismo cultural tan fuerte, lamentablemente eso es lo que está pasando. Y tenemos que prepararnos para una persecución probablemente a gran escala si esto sigue así. Y lo más triste de esto es que no hay opción. Porque lo que antes era
un grupo político conservador, hoy día tampoco está. No existe. No son conservadores porque están todos guiados por políticas mundiales. Recuerdan que hace 3 años yo mencionaba eso en una conferencia que dimos aquí. Ahora todos asustados por lo que está pasando. Hace 3 años nosotros lo dijimos, que iba a suceder porque se veía venir. ¿Y cuál es el elemento común que hay? El odio al cristianismo. El odio a Dios con todo. Uno lo ve en la presidenta de la República, uno lo ve en los parlamentarios, un aborrecimiento a Dios. No quieren saber nada de Dios. Y estos hombres eso tenían en su corazón. Y ellos eran religiosos, pero aborrecían a Dios. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer en medio de eso? Misericordia quiero y no sacrificio. Eso es lo que tenemos que apuntar. La ceremonia, el acto religioso no es tan importante como las personas. Las personas deben estar antes sus necesidades que cualquier otra cosa. Padre, gracias por esa palabra tuya, Señor, donde podemos conocer más el carácter del Señor Jesucristo. Podemos verlo en acción, respondiendo con tanta sabiduría, pero también con actos concretos de compasión y amor hacia el prójimo. Señor, gracias por mostrarnos a Jesús tal como tú lo revelas en tu palabra. Enséñanos, Señor, y no solo enséñanos, sino transfórmanos a la imagen de Él, para que podamos también actuar de esa manera. Y cuando, Señor, seamos perseguidos por tu causa, que podamos tener convicciones profundas en nuestra alma. Señor, y la persecución que pueda ocurrir o pueda venir solo traiga gloria a tu nombre a través de nuestras vidas. Señor, nosotros no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y tú conoces que somos débiles, que podemos decir hoy que podemos seguirte hasta la muerte, como lo dijo Pedro, pero somos débiles como Él también. Y por eso necesitamos de tu gracia para sostenernos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Oramos que tú sigas obrando en José Andrés, Señor, y siga siendo restaurado este pequeñito. Confiamos plenamente en que tú lo traerás de vuelta a su casa sano. Y también oramos por Flérida, Señor, y todos los exámenes que se está practicando y todas las cosas difíciles que está viviendo, Señor. Y oramos por la hermana Lidia también, por su grave problema que tiene el Señor, que todavía no se descubre fehacientemente qué es lo que es, pero nosotros rogamos a ti para que tú atiendas su necesidad más profunda, Padre. Gracias por este tiempo, alabamos tu nombre. En Jesús nuestro Señor. Amén.